Buenas tardes a todas y todos los participantes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema maternidad y neurodivergencias. Estamos muy contentos de la gran participación el día de hoy y es por eso que queremos en primer lugar agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros, por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. A continuación les presento. A continuación les presentamos la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo se podrán tomar algunas, debido a la cantidad de personas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso sobre prevención y promoción en salud mental perinatal en mujeres neurodivergentes, que tendrá sus sesiones en vivo los días 29 y 31 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud en general y estudiantes de los últimos años de las carreras afines. Y segundo es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en todas las sesiones, por lo que los y las invito a participar hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link, para el certificado tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. A modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La mano se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y ordenado. Les recordamos a todas y todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado. Para cualquier duda o consulta que tengan, las pueden realizar a través de @sac@adip.cl o sac@adipa.mx. Finalmente, los queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos videos 100% gratuitos a todos sus colegas o conocidos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias nuevamente desde ADIPA, les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día. La expositora que impartirá la presente sesión es Anaís Aluisio, psicóloga de la Universidad de La Habana, Cuba, magíster en Educación y Formación Universitaria en la Universidad San Sebastián. Posee postítulos en especialización en psicoterapia post-racionalista y para-Chile y en psicodiagnóstico y psicoterapia de la Universidad de Chile. Les damos el paso a Anaís para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, espero que se escuche bien. Se escuchaba un poquito entrecortado, estaban diciendo por ahí. Esperemos que no haya ningún problema. Ya, genial. Qué bueno que me escuchan bien. Voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación que
les quiero compartir. Comenzamos. Se ve mi presentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hacen un dedito para arriba? Sí, ya, perfecto. Súper bien. Bueno, Sebastián me presentó, pero me gustaría contarles un poquito que, bueno, yo sé que los seminarios de ADIPA se ven en muchos lugares, así que les quiero contar que yo estoy en Santiago, yo soy psicóloga. Durante mi trayectoria profesional me he desempeñado como docente en distintas áreas de la psicología, como guía de investigación también, como psicóloga clínica. Me he desempeñado también en el trabajo con maternidad, con adultos fundamentalmente también, fuera del ámbito de la maternidad también. Y últimamente también he estado especializándome en el área de la neurodivergencia. Durante el año pasado estuve realizando también seminarios de psicología perinatal y cursos sobre psicología perinatal acá en ADIPA. Y bueno, ahora se presentó esta oportunidad de poder hacer este maravilloso cruce, ¿no? Por eso esta imagen que ustedes ven aquí efectivamente trata de reflejar eso, un cruce, ¿no? Que es lo que estoy tratando de proponer en este seminario que vamos a ver hoy día. El seminario se va a estructurar de forma que vamos a revisar algunos contenidos relevantes acerca de maternidad, luego vamos a revisar algunos contenidos relevantes acerca de neurodivergencias y finalmente vamos a poder hacer el cruce entre ambos tópicos que es lo que nos convoca en el día de hoy. Como les decía Sebastián, al final vamos a poder tener un espacio para preguntas. Creo que es una de las instancias más deseadas, digamos, cuando uno está participando en un seminario, ¿cierto? Poder intercambiar con otros colegas, con otras personas, preguntar un poco cómo y poder tener acceso a la interacción. Partamos entonces. Bueno, para comenzar, me gustaría partir revisando algunos elementos acerca de la maternidad en términos generales. La maternidad, si bien la mayoría de los seres humanos tenemos una experiencia de maternidad, ya sea desde el rol de hijos o desde el rol de madre o desde alguna vivencia con el maternaje en términos generales. Esta exposición está pensada para aquellas mujeres que han sido madres, es decir, cuando hablamos de maternidad y hablamos de madres, hablamos de las mujeres que han sido madres, ¿ya? Y cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros con esas mujeres que han sido madres, aunque también desde las vivencias personales y desde las vivencias profesionales hay harto que podemos aportar en ese sentido. Maternar o la maternidad en términos generales en nuestra sociedad tiene gran valor. Más allá de las creencias que podamos tener cada uno de nosotros y de nosotras, socialmente es deseable, entre comillas, que las mujeres seamos madres, ¿no? Hay una connotación que está vinculada fundamentalmente con la conservación de la especie. Pero más allá de la conservación de la especie, hay un valor social que se le atribuye a la maternidad. La maternidad, entonces, es una experiencia que para la mayoría de nosotros es muy cercana desde distintos roles que hemos podido cumplir asociados al maternaje y que es una experiencia que la mayoría de las veces está llena de grandes gratificaciones, pero también de grandes desafíos. Entonces, quiero contarles que para preparar este seminario también yo me propuse tratar de exponer no solamente aquellos elementos, tanto de las neurodivergencias como de la maternidad, que tienen que ver con esos desafíos, sino que con las oportunidades también, con el lado positivo, buscando no psicopatologizar un proceso que es natural, que es común, que es muy normal, por así decirlo, en términos incluso estadísticos, ¿ya? Entonces yo les contaba que la maternidad tiene un valor social. De hecho, la mujer que se convierte en madre adquiere otro valor social, tiene otra connotación desde el punto de vista social y eso tiene sus pros y sus contras.
Aporta también experiencias de vinculación. Hay un descubrimiento respecto a cómo vincularnos con otros seres humanos y esa manera de vincularnos con otros seres humanos, en este caso los hijos, hijas, es bien peculiar, ¿cierto? Hay una vinculación que es bastante especial y hay entonces una experiencia asociada a la maternidad que, como dicen por ahí, por mucho que a uno le cuenten, uno no sabe hasta que lo vive, pero que además se ha estudiado ampliamente. La maternidad también aporta el sentido de vida y todo esto, junto con los aprendizajes vitales, la regulación hormonal, etcétera, tienen una sinergia en un sentido de trascendencia, ¿no? La trascendencia entendida no solamente por el hecho de la permanencia, sino también como con esta necesidad humana que se hace mucho más evidente hacia el final de la vida, pero que esta necesidad que tiene que ver fundamentalmente con que ante la inevitabilidad del fin de la vida, tengamos algo que hayamos podido dejar, es decir, que haya algo que permanezca a pesar de que nosotros, como seres que vamos a morir, como seres vivos, desaparezcamos, ¿no? Entonces, la maternidad aporta también eso, a ese sentido de trascendencia. Independientemente de que tener hijos o criar hijos, porque ahí ya se puede ampliar un poco más también, no es la única manera de trascender, ¿cierto? La trascendencia tiene que ver con muchísimas otras vivencias, pero en este caso, la maternidad suele aportar ese sentido de trascendencia. Sin embargo, la maternidad también implica un aumento de la demanda vital. ¿Y a qué me refiero con el aumento de la demanda vital? Fundamentalmente con la aparición de ciertas responsabilidades, de ciertos roles, de ciertas dinámicas, de ciertos nuevos hábitos que se instalan con la llegada de este nuevo miembro a la familia y que en muchos casos dura hartos años, ¿no? Las demandas de todas maneras van cambiando con el paso de la vida, pero en términos generales, la vida en torno a un bebé o a un niño o niña o incluso a un adolescente es bien peculiar, ¿cierto? Como que pasa que muchas veces la vida tiende a modificarse de una manera bien importante. Ser madre también implica cierta presión social, ¿no? Yo diría que harta presión social, más allá de lo que para cada una de nosotras pueda significar ser madre. Socialmente está instalada la idea de cómo es una buena madre, además. Es decir, cómo una mujer debiese maternar y cuáles son las cosas que, desde el punto de vista social, de las que nos debemos hacer cargo o no. Entre esas cosas está la postergación, está la priorización de los hijos, está el cuidado, está esta lógica instalada también desde el culto mariano, ¿no? Desde esta madre amorosa, incondicional, omnipresente, y eso es harta presión social, ¿cierto? Ser madre entonces implica requerimientos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del tiempo que se invierte y sin duda alguna desde el punto de vista económico también. Esto está dado por determinadas condiciones sociales en términos generales, ¿no? Y el estrés que puede significar ser madre puede ser mediado, puede ser impactado por determinados condicionantes. Específicamente los condicionantes sociales se relacionan con el apoyo social, es decir, si maternar en soledad o con una red muy chiquitita es distinto a maternar cuando hay una red de apoyo más amplia, ¿cierto? Por otro lado, también hay una muy escasa visibilización de las problemáticas en torno a la maternidad. Es como tabú quejarse de la maternidad, ¿no? Y eso también implica que haya muy poco apoyo, no solamente de otras personas, sino incluso desde el punto de vista de los servicios de salud, de las redes de educación, en fin. Por otra parte, la maternidad, incluso desde el embarazo,
hay procesos cognitivos que están involucrados en ello, ¿no? Cuando hablamos de los procesos cognitivos, estamos hablando de aquellos procesos que nos permiten ser adultos funcionales. Son procesos que no solamente ocupamos o se ponen en juego o desplegamos para maternar, sino para funcionar en la vida adulta, ¿bien? En una vida que requiere tener determinada autonomía, que requiere tener independencia, que requiere tener funcionalidad y que eventualmente con el maternaje no solamente pasa todo lo que pasa usualmente en la vida, sino que además se requieren otras tareas, se requieren otros involucramientos, ¿no? Estos procesos son procesos relacionados con la memoria, con la atención, con la percepción, con el lenguaje, con el razonamiento, con la motivación y también con las funciones ejecutivas. Y quiero hacer aquí un punto importante respecto de las funciones ejecutivas porque ya vamos a ver también que es un elemento relevante en términos de neurodivergencia, ¿ya? Las funciones ejecutivas requieren planificar, decidir, actuar y evaluar respecto de las acciones que realizamos a diario. Es decir, que lo que nos permiten las funciones ejecutivas son planificar la vida, y estoy hablando de la vida desde lo más simple, no sé, hacer aseo a la pieza, como planificar cómo voy a realizar un proyecto de investigación y luego implementar esa investigación. Es decir, desde lo más concreto hasta lo más abstracto, requiere de las funciones ejecutivas. Y en tanto también la maternidad funciona, o sea, significa mayores niveles de estrés. Pero esos niveles de estrés están fundamentalmente asociados al aislamiento social, es decir, a no tener las suficientes redes de apoyo y a la privación de sueño y la modificación de hábitos que requiere, que implica una nueva maternidad, ¿ya? Específicamente en el caso del sueño, yo diría que es algo que está muy subvalorado en nuestra sociedad. Dormir muchas veces se asocia con flojera, con desmotivación, con no tener un propósito, pero dormir es una función indispensable para la vida, ¿ya? Y nuestro cerebro necesita sueño para funcionar adecuadamente. Entonces, tener una mala higiene del sueño, tener malos hábitos de sueño y tener mal sueño tiene un impacto en el funcionamiento del día a día. Y bueno, todos sabemos que con bebés y niños pequeños el sueño se ve afectado porque hay un cambio de rutina, ¿bien? Y porque sus necesidades también requieren atención 24/7. Además, la maternidad implica cambios neuropsicológicos. Estos cambios neuropsicológicos han sido estudiados, yo creo que insuficientemente, pero no por eso poco estudiado. Y se ha visto cómo la maternidad implica un cambio, por ejemplo, en la atención selectiva. La atención selectiva es aquella función que nos permite, de toda la amalgama de estímulos que tenemos en el día a día, tratar de, en un momento determinado, prestar menos atención a unos y enfocarnos en otros. Es decir, poder seleccionar a qué estímulos les vamos a ir prestando más atención. Por otra parte, se ha visto cómo se modifican los circuitos de recompensa cerebrales. Los circuitos de recompensa son aquellos que tienen que ver con el disfrute, con el gozo. También son aquellos que tienen que ver con las adicciones, ¿no? Pero precisamente porque está relacionado con el placer. Y los circuitos de recompensa después de la maternidad quedan modificados y durante el maternaje se van modificando de una manera que lo que se ha visto es que los cambios son permanentes, es decir, hay un cambio permanente en el cerebro respecto a este ítem en específico. También hay cambios respecto de la regulación emocional y yo creo que este es uno de los elementos fundamentales y más interesantes respecto de lo que se ha indagado con la maternidad. Por lo que se ha visto, la mayoría de las mujeres tienen mejores estrategias de regulación emocional después de maternar o durante el maternaje o después de ser mamás, ¿ya? Creo que tiene que ver, bueno, puede tener que ver con muchos factores. Creo que tiene que ver efectivamente con privilegiar el estado emocional de los hijos e hijas, regularnos en función de que cuidar a otros significa también poder velar por su bienestar y eso favorece estas estrategias que van perfeccionándose en términos de regulación emocional.
Y por otro lado, también se ha visto cómo se modifica la corteza prefrontal, es decir, en términos de toma de decisiones, es decir, la forma en que se toman decisiones después de tener hijos no es igual a la manera en que se toma antes de tener hijos. Se ha registrado también un aumento de la empatía y se han registrado también cambios en el umbral sensorial, es decir, hay una hipersensibilidad a distintos estímulos sensoriales, olores, sabores, tacto, etc. Hay un cambio en la manera en la que se percibe el mundo. Y todo esto tiene que ver con este concepto maravilloso que es el de plasticidad cerebral, es decir, nuestro cerebro va funcionando y va modificándose en base a la experiencia. Experiencia desde todo punto de vista, experiencia en términos de las vivencias que tenemos en el día a día, pero también experiencia hormonal, experiencia endocrina, experiencia desde toda aquella, digamos, todas las formas de existencia de los humanos y lo que hacemos en el día a día, así como van afectando nuestro cuerpo visible desde fuera, también van afectándose otros órganos y entre ellos el cerebro. Además de eso, la intensidad emocional de la experiencia en función del valor social de la maternidad, la historia de vida y las propias expectativas influyen en cómo se materna, es decir, en cómo se vivencia esta experiencia, ¿no? Suele ser una experiencia muy intensa, sobre todo la primera maternidad, o maternidades que son, digamos, inusuales, por así decirlo. Además de eso, como habíamos dicho, el valor social de la maternidad influye mucho. La historia vital influye muchísimo en cómo también se vive la maternidad. Es distinto, por ejemplo, haber perdido a la madre a los 10 años y ser mamá que tener una abuela que está colaborando ahí, ¿no? Porque no solamente permite la colaboración más pura o más concreta, sino que permite la reelaboración de la propia infancia en esta dualidad de roles, ¿no? Poder interactuar con la madre a la misma vez que es ser madre. Y por otro lado, también pasa mucho que las propias expectativas tienen un rol fundamental. Y las propias expectativas tienen acá un elemento bien importante porque en base a lo que yo me haya propuesto o a lo que yo espero de mí misma, también voy a vivir una maternidad más gozosa o más culposa. ¿Bien? Luego tenemos también que la maternidad es un evento normativo. Un evento normativo es un evento que usualmente ocurre en la mayoría de los grupos humanos que viven un mismo momento histórico o en un mismo lugar geográfico o que están transitando por determinadas etapas de la vida. Es decir, es algo que se espera que pase, no es algo inusual, pero sí gatilla crisis vitales. Es decir, hay un cuestionamiento respecto de los significados, respecto de la historia vital, respecto del proyecto de vida, etc. Y como habíamos dicho, demanda grandes recursos personales que son súper importantes no solo para maternar, sino para la vida misma, ¿ya? Resiliencia, flexibilidad, habilidades cognitivas, como habíamos hablado, tolerancia a la frustración. También permite remirar patrones vinculares, es decir, la manera en que nosotros nos vinculamos con otros seres humanos o la manera en que nosotros hemos aprendido a relacionarnos con los demás. Se pone también en revisión, por así decirlo, durante el vínculo con los hijos e hijas. También se demanda una alta capacidad de trabajo en equipo, ¿cierto? Sobre todo cuando hay maternaje en conjunto, ¿no? Llegar a acuerdos. Hay muchas parejas, por ejemplo, que han tenido una vida de pareja súper satisfactoria, entre comillas, y cuando nace el primer hijo hay un quiebre importante en la relación, porque ya no es solamente tú haces tu vida y yo la mía, sino cómo nosotros nos ponemos de acuerdo en base a valores, en base a principios, en base a proyectos de vida, en función de este otro ser humano que es tan tuyo como mío, a la misma vez que no es de nadie. Habilidades comunicacionales, no solamente con la pareja, sino con otras redes, por ejemplo, con servicios de salud, con comunidades educativas, con otras comunidades a las que pertenecemos, etc. Autoconocimiento, de todas maneras.
Y se ha visto que la falta de información, los mitos y la información errada conducen a estereotipos y a prejuicios y que por lo tanto promueven la discriminación y la exclusión a las madres, ¿no? Entonces, en términos generales, lo más estresante de maternar tiene que ver con los cambios de hábito, tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con con desplegar capacidades que quizás en otros momentos no había tenido que desplegar. Y por otro lado también hay una presión social, hay un entorno social que en verdad no cuida mucho a las madres. Esto respecto de la maternidad. Acuérdense que las preguntas las vamos a hacer al final, entonces si le van surgiendo algunas dudas, anótenlas para que no se les olviden y las puedan puedan plantearlas después y podamos abrir el diálogo. Respecto de las neurodivergencias, que era este otro globito que teníamos ahí en base a los dos que presenté al inicio, creo que es importante partir por la definición de 3 conceptos fundamentales que muchas veces uno los puede escuchar, a veces se usan incluso como de forma peyorativa, otras veces se ocupan como sinónimo, y por eso creo que vale la pena aclarar. Primero que todo, cuando hablamos de neurodiversidad, estamos hablando de un enfoque, es decir, hay una manera de mirar, hay una mirada, hay un posicionamiento, una forma de ver y de entender el mundo, ¿verdad? Que es positivo hacia la diversidad inevitable en la neurología humana. Así como todos tenemos huellas dactilares distintas, todos tenemos hígados distintos, todos tenemos vasos distintos y todos tenemos cerebros distintos. Suele pasar, por ejemplo, que todos los hígados están a la derecha, ¿verdad? Pero hay personas que tienen el hígado a la izquierda. Suele pasar que el útero está acompañado del sistema reproductivo femenino por 2 ovarios, pero hay personas que no tienen un solo útero y hay personas que no tienen 2 ovarios. Entonces, hay y más allá de que hayan personas que tienen una morfología distinta, muy distinta a lo típico, dentro de lo típico también hay maneras distintas de ser. Si uno ve, por ejemplo, distintas partes del cuerpo humano, se da cuenta de que no hay una única forma de tener las orejas y todas normales, pero todas distintas, ¿verdad? Incluso no hay una única forma de tener las manos y aunque todos tengamos 10 dedos en las manos, son todas distintas. Entonces, ¿qué es lo que propone la neurodiversidad? Que lo mismo pasa con la neurología humana. Por lo tanto, no podemos pensar que todas las personas resolvemos problemas de manera igual, razonamos de manera igual, porque los cerebros dentro de la amplia gama de seres humanos son inevitablemente distintos. Entonces, este enfoque o este término busca el reconocimiento de que el sistema nervioso humano tiene una combinación de habilidades y de limitaciones, y que esas habilidades y limitaciones se combinan de manera distinta en todos los seres humanos, ¿ya? Dentro de este enfoque, entonces, aparece una distinción que tiene que ver con lo que es neurotípico y lo que es neurodivergente. Cuando hablamos de una persona neurotípica, estamos hablando de alguien cuyo cerebro funciona dentro de los parámetros, y aquí quiero poner así, pero una negrita, cursiva, asterisco, dentro de los parámetros que son considerados normales por la sociedad. Es decir, dentro de los parámetros que se ha reconocido que es lo más común. ¿Bien? No estamos hablando de una persona normal, sino de una persona neurotípica. ¿Por qué quiero hacer la distinción? Porque cuando hablamos de alguien normal, estamos asumiendo que todo el que no es así es anormal, ¿verdad? Y esta connotación significa entonces una visión patologizante de lo que no es más frecuente, ¿bien? Y en la contraparte tenemos a las personas neurodivergentes, ¿verdad? Alguien neurodivergente es alguien que experimenta el mundo de una manera que difiere de lo que se considera típico, normal, adecuado, común, estadísticamente dominante, por así decirlo. ¿Bien? Pero fíjense que acá hay un elemento que también es muy relevante, porque no tiene solo que ver con lo estadísticamente dominante,
sino con lo que socialmente es dominante. Entonces, si se espera desde una visión capacitista, que es la visión que tenemos en nuestra sociedad, si se espera que uno pueda resolver determinada tarea en determinado tiempo, todas aquellas personas que no resuelven esa tarea en ese determinado tiempo, entonces no estarían siendo considerados como una persona neurotípica. Bien, evidentemente no lo vamos a poner solo respecto de una sola tarea, o sea, ya vamos a ver que hay una heterogeneidad dentro de esta categoría de la neurodivergencia, ¿bien? Pero quiero hacer el énfasis en que no tiene que ver solamente con lo que es más frecuente en cuanto a número, sino con lo que nosotros como sociedad esperamos en cuanto a funcionamiento de un ser humano, ¿bien? Y eso tiene que ver con nuestros modos de vida, tiene que ver con nuestras maneras con nuestros modos económicos también. Por ejemplo, si uno ve el funcionamiento a diario de una persona que está en el sur de Chile, es distinta a las personas con las que yo me acabo de cruzar en el taco increíble que me encontré antes de regresar a la casa hoy, ¿verdad? Hay un sentido, por ejemplo, una construcción del sentido del tiempo que es muy distinta. Hay quizás prioridades que son distintas. Y todo eso es neurotípico. Bien, por eso se habla de lo neurodiverso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de neurodivergencias, entonces hablamos de un cerebro que funciona diferente a lo que es normal, por eso se los pongo entre comillas, o típico entre comillas, ¿bien? Y las neurodivergencias implican diagnósticos muy diversos. Inicialmente la neurodivergencia se asoció fundamentalmente con autismo, y antes de que el autismo fuera considerado como antes de que fueran considerados síndromes específicos dentro del espectro autista. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que se hablaba, por ejemplo, del síndrome de Asperger, del síndrome de Savant, se hablaba de autismo separado de Asperger. Actualmente se habla del espectro del autismo que incluye todo aquello. Y actualmente estos diagnósticos diversos que se vinculan con las neurodivergencias también consideran el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad y otros trastornos neurológicos que condicionan la manera en que una persona procesa la información y se relaciona con el mundo. Y esto, dicho así súper teóricamente, es muy insuficiente a lo que significa el autismo o el trastorno por déficit atencional o la dislexia o la dispraxia. Realmente la forma en que la información ingresa al sistema de procesamiento, se vincula, se relaciona y se usa en la resolución de problemas es muy distinta en las personas neurodivergentes. Y esto también implica entonces una relación con el mundo que es distinta, ¿no? Es importante considerar también que los diagnósticos son entidades nosológicas que ayudan a ordenar, comprender, explicar y abordar la experiencia humana. ¿A qué me refiero con esto? No sé si han escuchado esta frase tan famosa que el lenguaje construye realidad. Efectivamente, el lenguaje construye realidad y a la misma vez el lenguaje limita la realidad. Aquello que yo lenguajeo, en palabras de Maturana, aquello que yo menciono, aquello que yo nombro, existe, solo por el hecho de nombrarlo. Pero si yo no tengo cómo nombrarlo, significa que en mi imaginario eso no existe. No tengo cómo acceder a ello porque no le tengo nombre. Entonces, la forma en que históricamente los seres humanos, los estudiosos de la experiencia, incluso partiendo desde los filósofos, fuimos nombrando la experiencia humana y fuimos separando lo que es normal de lo que no lo es, nos posibilitó poder comunicarnos respecto de nuestras experiencias humanas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, estoy súper emocionada, hay algo que alguien percibe y estar emocionada cae dentro de una categoría que el resto de la gente entiende. En cambio, si yo uso una palabra que para ustedes es completamente desconocida, la comunicación no fluye, porque a menos que lean mi expresión facial y por ahí puedan hacer una interpretación, no van a poder entender qué es lo que yo estoy diciendo.
Y la experiencia humana, entendida desde una forma bien sesgada al inicio, ¿no? Como que los patrones de normalidad eran súper poco flexibles, ¿verdad? O sea, piensen que inicialmente todo aquello que amenazaba la sociedad se segregaba de la sociedad, desde los delincuentes hasta los enfermos mentales, pasando por los leprosos, por ejemplo, que habían campos para personas que tenían lepra y allí quedaban eh, durante una X cantidad de tiempo, ¿cierto? Y lo mismo pasó con los manicomios, con los hospitales psiquiátricos, bueno, hospitales psiquiátricos sí, los más antiguos, pero que se hacía como que se sacaba esto, ¿verdad? Y en esa tratar de ordenar, nos quedamos pegados con que había que ponerle nombre a la experiencia para que la experiencia fuera válida. Por lo tanto, cuando hablamos de neurodivergencias, a muchos se preguntan, ya, pero ¿cuáles son los diagnósticos que están dentro de las neurodivergencias? Y quizás en este minuto de la historia y de nuestro conocimiento no tenemos suficiente información para saber o para abarcar con diagnósticos todo lo que implica la neurodivergencia. Y es importante entender que esto es un proceso, es decir, que es flexible, ¿cierto? Así vemos cómo determinados diagnósticos, y ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, en algún momento algunas experiencias humanas fueron diagnósticos que hoy ya no lo son. Cuando hablamos de neurodivergencias, entonces es súper importante considerar que hay dos visiones súper importantes. Una visión que es la visión del manual de clasificación de enfermedades, ya sea CIE, DSM o lo que sea. De hecho, el TDA es trastorno por déficit atencional e hiperactividad, trastorno. Cuando hablamos de TEA, hablamos de trastorno del espectro del autismo o trastornos en el espectro del autismo. Y hay otra visión que yo diría que es un poco más inclusiva, que habla de que lo neurodivergente no es enfermedad. ¿Por qué no es enfermedad? Porque no es un virus, no es una bacteria, no se cura, no requiere tratamiento, es una condición, es decir, es algo con lo que yo convivo, es una manera que a través de un diagnóstico, hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar en unos años más, describe la experiencia de cierta cantidad de personas en la vida. Bien, entonces quiero detenerme acá como a poder establecer bien esta diferenciación, porque es súper importante entender que cuando uno recibe un diagnóstico, uno lo que está recibiendo es el conocimiento que un grupo de expertos logró sistematizar para poder describir lo que yo y otras personas hemos estado sintiendo. Bien, pero esos diagnósticos van modificándose en el tiempo. Vemos entonces cómo dentro de la neurodiversidad hay distintas, en la vida en general hay distintas visiones, pero una de las visiones que yo diría más ha interferido con la comprensión de lo neurodiverso es la visión cartesiana, es decir, esta separación cuerpo-mente con la que aprendimos socialmente a funcionar y que no podría ser, perdón Descartes, más absurda, ¿no? Hablamos que, bueno, quizá en el tiempo de Descartes eso era evidentemente, ¿no? Pero yo creo que quizás lo absurdo no es la propuesta, sino que todavía funcionemos con eso, ¿no? Esta cuestión de que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro nos impide apropiarnos, nos impide tomar, hacer carne nuestra experiencia. Un ejemplo súper burdo, digamos, o simple respecto a esto, es qué pasa cuando tenemos un dolor en el cuerpo. Uno dice, a mí me duele la mano, es decir, la mano que está fuera de mí, me duele a mí, que soy yo que está dentro de mí, que estoy dentro de mí, ¿no? Como que el cuerpo, que es la mano, va por un lado y la mente, que es el yo, va por el otro. Cuando en realidad la mano soy yo, ¿no? Y lo mismo pasa con el cerebro, ¿ven? Y el tema de esta visión cartesiana es que de alguna manera también no posibilita esta lógica de la plasticidad cerebral también y de cómo el cuerpo va cambiando en función de la experiencia. Y este cuerpo también incluye el cerebro, ¿bien? Por otro lado, también aquí Armstrong habla de un principio súper importante
respecto a la neurodiversidad. Y dice que esta fomenta la comprensión y la tolerancia hacia las personas con trastornos mentales, al entender que son una parte del espectro común entre la diversidad y lo normotípico, y que gran parte de este malestar de estas personas que han sido diagnosticadas con X trastorno tiene que ver con el rechazo social, justamente. Muchas veces es más difícil vivir con lo que genera socialmente un diagnóstico que con el diagnóstico mismo, ¿no? ¿Cuántas personas no viven y que están dentro del espectro del autismo y no socializan que alguien alguna vez les dio ese diagnóstico? Precisamente porque quieren evitar el estigma en salud mental. Por esta lógica capacitista de que si uno no está sano, entonces no vale, no es suficiente, tiene que mejorar en el fondo. Entonces, los trastornos mentales han sido estigmatizados históricamente como una manera de protección social, como les decía yo, de las comunidades frente a una posible amenaza. Por lo tanto, en la medida en que nosotros podamos conocer y podamos tener más información al respecto de cómo funcionamos los seres humanos dentro de lo diverso, dentro de lo neurodivergente, dentro de lo neurodiverso específicamente, vamos a poder también conformar comunidades que seamos mucho más inclusivas y mucho más comprensivas con las personas que no son neurotípicas. Bien. Un ejemplo de cómo se estigmatiza históricamente a propósito de diagnósticos es la homosexualidad. Hablando un poco de esto de los diagnósticos y los manuales, hasta hace desgraciadamente muy pocos años, pero bueno que pasó, digamos, la homosexualidad estaba consignada como un trastorno mental. Y hoy en día no hay nadie en su sano juicio que sustente esa idea, ¿cierto? Pero hasta hace muy poco tiempo, de hecho por ahí en muchos hospitales deben haber fichas escritas todavía a mano que digan así como en algún eje homosexualidad, ¿no? Por lo tanto, los diagnósticos también se realizan en función de las culturas, ¿no? La impronta cultural en la organización que nosotros hacemos del mundo para comprenderlo es inevitable, en realidad. No es que aquellos psiquiatras y neurólogos se juntaron para ver cómo podían perjudicar a alguien, como tampoco se juntan ahora para ver cómo pueden perjudicar a alguien, sino que con las limitaciones del conocimiento que tienen disponible, llegan a conclusiones. Y creo que en gran medida el rol de quienes estamos vinculados a la salud mental es cuestionar eso, porque a través del cuestionamiento también generamos movimiento, generamos dinamismo y generamos flexibilidad y actualización, por tanto. Otro punto relevante tiene que ver con la adaptación al cambio y la escasez de estrategias. La adaptación al cambio también depende de la disponibilidad de estrategias y de herramientas adecuadas para individuos neurodiversos. Y por lo tanto de la modificación del entorno para satisfacer sus necesidades. Es decir, fíjense que acá estamos trasladando el foco del problema, ¿no? Ya no hablamos de que el foco del problema es ese cerebro distinto, sino que socialmente nosotros no dejamos disponibles las estrategias y las herramientas adecuadas para que todas las personas con todos los cerebros puedan funcionar adecuadamente. ¿Bien? Por lo tanto, si nosotros somos capaces de propiciar entornos que sean adecuados para cerebros neurodiversos, eso puede facilitar que se vean los síntomas como capacidades que pueden ser beneficiosas para ciertas ocupaciones, para ciertos trabajos, para ciertas tareas, para ciertos roles. Y se puede generar también una red de profesionales que reconozcan esas habilidades. Es decir, que el ser distinto no suponga un problema, porque la problemática fundamental tiene que ver con que no hay espacio para esa diversidad. Es decir, lo que me hace infeliz si yo voy en una silla de ruedas, de no poder llegar al segundo piso, es que hayan puras escaleras. No es solamente que yo esté en una silla de ruedas. Es verdad que yo no tengo la capacidad de moverme, de trasladarme sin una silla de ruedas. Pero también es verdad que lo que a mí me complica de llegar al segundo piso es que no hay herramientas, no hay espacio, no hay accesibilidad. ¿Ven? Entonces, un entorno adecuado no solo modifica un cerebro neurodiverso de forma directa, aportando estas experiencias de crecimiento y de posibilidades,
sino que también aumenta la capacidad de adaptación y su propio potencial. Y no solamente para las personas neurodivergentes, sino en términos generales. Y esto especialmente en los primeros años de vida. Entonces, los desafíos están puestos en la adaptación social, en la socialización o en algunos aspectos del aprendizaje en el caso de las neurodivergencias. Si además nosotros consideramos el concepto de barreras, que es un poco lo que yo les estaba tratando de decir con el ejemplo de la escalera y la silla de ruedas, podemos desarrollar una visión mucho más inclusiva, no solamente para las personas neurodivergentes, sino también para los neurotípicos. Y aquí pasa igual, y aquí hay un punto de encuentro con el tema de la maternidad, que aparece también esta interseccionalidad, que la falta de información, los mitos, la información errada, generan estereotipos y prejuicios y por lo tanto generan discriminación y exclusión. A pesar de que, y este es otro punto, aquí quise hacer darle un toque un poco más lúdico, hay descripciones tipo horóscopo, ¿no? Es como, si naciste en tal fecha, entonces eres Virgo, y los Virgos son así. Si naciste en tal otra fecha, eres Sagitario, y los Sagitarios son así. Y con los diagnósticos pasan eso, los autistas son así, la gente con déficit atencional son así. La gente y pasa con todos los diagnósticos, ¿no? Efectivamente hay diferencias individuales que son fundamentales. Y si bien la mayoría de los Virgos pueden ser personas ordenadas, eso no significa que todos los Virgos son ordenados ni que son ordenados igual. Y pasa exactamente lo mismo, porque pensar que una persona autista es solo autista es invisibilizar su diversidad, su individualidad, su historia de vida, su personalidad, ¿no? Entonces, haciendo ahora el cruce, ya vimos maternaje y neurodivergencia, ¿cierto? Si hacemos el cruce ahora respecto del maternaje neurodivergente, vemos que se hace mucho más complejo maternar en neurodivergencias si aparece la incertidumbre, ¿no? La maternidad es incertidumbre. Por lo tanto, para personas a las que les cueste más tolerar la incertidumbre, necesitar más rutinas, generar hábitos que se muevan poco, va a ser más difícil maternar, definitivamente. Es decir, no saber, yo creo que una de las cosas que más genera incertidumbre es no saber hasta qué hora vas a dormir, sobre todo con un bebé, ¿no? Porque no sabes en realidad. Por lo tanto, no, tienes la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el siguiente segundo, por así decirlo. Por otra parte, sí se necesita la flexibilidad, ¿no? Es decir, si yo soy una persona más bien rígida cognitivamente, como muy apegada a ciertas normas que ya yo he comprobado además que funcionan, que además me enseñaron como normas sociales y que yo no las puedo flexibilizar, entonces va a ser mucho más complejo maternar, porque maternar requiere más flexibilidad también. ¿Es peor maternar o es más complejo maternar si hay falta de apoyo social? Y aquí hay un elemento que tiene que ver específicamente con la neurodivergencia, con la falta de contraste en la interpretación de la realidad. ¿Por qué? Porque pasa mucho que mamás que dentro de la neurodivergencia tienen un rasgo más bien como apegado a la norma, ¿ya? Suelen tratar de ejecutar esa norma tratando de garantizar un buen resultado. Y a veces necesitan que haya alguien que diga, oye, pero no pasa nada si no come a las 12, ¿no? Es como, la guagua se durmió a las 11:45, ¿qué voy a hacer? Porque a las 12 le tengo que dar el almuerzo, ¿no? Entonces, sí, cada vez que, qué sé yo, tome leche, hay que sacarle los chanchitos. Y se quedó dormido y yo estoy increíblemente cansada y lo voy a despertar para sacarle los chanchitos porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, el conjunto, digamos, ese contraste con la realidad es súper importante. Por lo tanto, si hay soledad, se hace más difícil. Seguir normas sin un sentido aparente o sin que me dé explicación. Por ejemplo, la norma de tiene que darle leche 20 minutos por cada mama y tiene que mamar de las dos.
¿Y cuántas mamás no vi yo súper afligidas porque la guagua se dormía a los 10 minutos y eran 20 minutos por cada una? Entonces, esta necesidad de seguir la norma sin que alguien te explique para que tú la puedas flexibilizar en caso de ser necesario o adecuar, genera mucha, mucha, mucha angustia. Y muchas veces el personal de salud no es respetuoso en ese sentido, sino que da instrucciones nomás. Si usted hace A, B y C, va a estar todo bien. Y no tienen en consideración que hay personas para las que A, B y C son A, B y C y nada más. Entonces asumen que el resto de la gente flexibiliza las normas y no se dan cuenta de que hay personas que no lo hacen y eso al final tiene el efecto contrario. Sí hay que estar con la atención dividida a la misma vez que las demandas del entorno son cambiantes y simultáneas. Es decir, si lejos de potenciar la atención selectiva, es decir, yo me voy a dedicar a esto, tengo que estar pensando y atendiendo a muchas cosas a la misma vez que van cambiando. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es difícil para todo el mundo. Sí, claro que es difícil para todo el mundo, pero cuando mi funcionamiento neurológico apunta al hiperfoco, es decir, a enfocarme en una cosa y terminar de hacerla y hacerla hasta que esté lista, tener demandas cambiantes y simultáneas a la misma vez genera muchísima ansiedad y mucha angustia. Cuando hay cuando hay que hacer lecturas de lo que no es dicho, es decir, de lo supuesto. Esta cosa como de que supuestamente todos saben que o que la información viene con mucha información implícita, ¿no? Con mucho contenido implícito, que no es suficientemente concreto, ¿no? Por ejemplo, algo que tenga que ver con, usted tiene que ayudar al hijo a hacer las tareas. Ya, y ayudar al hijo a hacer las tareas, ¿en qué consiste? ¿No? Porque yo me puedo sentar y hacer las tareas con mi hijo, hacerlas, yo, las tareas, con mi hijo, ¿no? Entonces llega la profesora y dice, pero usted no tiene que hacer las tareas con su hijo. Bueno, pero si me dijeron que tengo que hacer las tareas con mi hijo. Entonces son cosas que supuestamente todo el mundo sobreentiende y uno no. Y entonces muchas veces se entorpece la comunicación precisamente porque las otras personas asumen que todos entendemos lo mismo. ¿Bien? Cuando hay cambios de contexto, por ejemplo, cambios de residencia, separaciones, migraciones, estos cambios que ya de por sí son ansiógenos, si los combinamos con maternidad en neurodivergencia, son aún más ansiógenos. Cuando hay cuestionamiento constante acerca de la autovalía y la adecuación de sus decisiones, y eso pasa mucho, sobre todo en mamás cuya neurodivergencia es más evidente, ¿ya? Hay estudios muy hermosos en Chile respecto al maternaje con discapacidad física. Y es impresionante la manera en que y yo digo hermoso porque están visibilizando cosas que hay que hacer, pero los resultados son alarmantes. La manera en que se cuestiona la valía de las madres para poder maternar. Es como, pero ¿cómo vas a ser mamá tú si tú tienes X condición, ¿no? Y eso pasa también dentro de la neurodivergencia, ¿no? Y además también se cuestiona harto la adecuación de las decisiones. Y entonces algo que pasa naturalmente en la maternidad es que hay muchas versiones o muchas solicitudes respecto de esto se hace así, no, esto se hace así. Si eso además se lo sumamos a la neurodivergencia, se hace muchísimo más complejo. Y además, si la maternidad implica dejar de lado el tiempo dedicado a los intereses profundos, y esto está realmente pensado más que nada en mujeres autistas, ¿no? El autismo tiene esta peculiaridad de que las personas tienen un interés especial, profundo, en ciertas temáticas. Y si el maternaje significa dejar de lado eso también, esto puede implicar que haya un impacto identitario, además de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, además acá aparecen, a propósito de todo esto que yo les he dicho antes y lo que hemos hablado hasta ahora, aquí más que nada les quiero mostrar cuáles son las complejidades propias de la maternidad que se agudizan con la neurodivergencia. Aparece un riesgo de trastornos y síntomas ansiosos y del ánimo mucho mayor en mujeres neurodivergentes, precisamente porque es más difícil por las razones que les dije antes. Por lo tanto, si hay una condición dentro de la neurodivergencia,
es mucho más importante poder cuidar a esa mamá para que no aparezcan síntomas ansiosos, depresivos, etcétera, o que haya ya una configuración de un trastorno propiamente tal. El multitasking, hacer muchas cosas a la misma vez. Y por favor, esto no es algo que solo las mujeres podamos hacer. Aquí hay un sesgo de género y tiene que ver con cómo hemos construido ser mujer o ser hombre dentro de la sociedad. No hay ni un estudio que avale, y si alguien lo encontró, por favor que me lo mande, que solo nosotras podemos masticar y comer, o sea, caminar y comer chicle a la misma vez. Entonces es súper importante también no normalizar el multitasking dentro de lo femenino. Eso tiene que ver también con un requerimiento social. El afrontamiento de las demandas del hogar junto a las de la crianza, es decir, hacer las dos cosas a la misma vez. Por otra parte, se ha visto también que se les dificulta a las mujeres neurodivergentes crear escenarios sociales para los y las hijos e hijas. Es decir, no solamente dentro de, dentro de la crianza hay muchas tareas, pero dentro de esas tareas también se requiere gestionar o crear determinados escenarios sociales y se ha visto que es algo que suele ser complejo para mujeres, específicamente mujeres autistas, ¿ya? La sensación de soledad, evidentemente, de ser incomprendido, de no tener nadie con quien compartir la experiencia, y además esto está relacionado con la dificultad para encontrar apoyo social, y es importante saber que este apoyo social muchas veces no solo tiene que ver con amigos y amigas o con familiares, sino tiene que ver también con redes de salud, con redes educacionales, con comunidades. Muchas veces, como además hay dificultades en la comunicación, entonces hay dificultades relacionales y por lo tanto cuesta mucho más pedir ayuda. Y por otra parte aparece entonces esta percepción de la poca comprensión por los y las profesionales de la salud, y a veces también hay una menor comprensión de lo que estos informan, es decir, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿No? Recuerdo la anécdota de una mamá con un niño que tenía 8 días y lloraba y lloraba y lloraba y ella no sabía qué hacer. Llamó al médico y le dijo, bueno, usted es la madre, usted tiene que saber qué hacer, y si no sabe qué hacer, lleva a la urgencia. Entonces, claro, para cualquier madre esa respuesta es muy compleja, pero si además tenemos a una mamá que está lidiando con miles de cosas a la misma vez y que su cerebro funciona de manera distinta, eso puede llegar a tener un impacto mucho mayor. Entonces, aquí hay algunas conclusiones que pude sacar de algunas investigaciones. A la izquierda tienen algo que no suele haber mucho, porque más bien está todo enfocado como a lo que no pueden hacer, a lo que se les dificulta más. Y aquí yo les quise traer esta infografía, esta viñeta, respecto de las fortalezas que puede tener una persona autista específicamente, y que si ustedes las aplican a la maternidad se van a dar cuenta de que son herramientas súper potentes. Habilidades visuales, es decir, hay un aprendizaje que es más bien visual, es decir, muchas veces el aprendizaje no es tan verbal y se habla de un hiperfoco, pero el hiperfoco tiene que ver no solamente con las habilidades visuales, sino con las habilidades atencionales, es decir, como enfocarse en algo que estoy haciendo, me voy a fijar en esto y lo voy a terminar y hasta que no termine no salgo de acá, ¿ya? Atención a los detalles, es decir, hay más minuciosidad, más precisión, creatividad. ¿Por qué? Porque hay formas que son no convencionales de pensar y justamente la creatividad aparece cuando podemos pensar fuera de la caja, como se dice. Suele haber mayor integridad, más que honestidad y confiabilidad, porque creo que podría ser podría ser una generalización. Esto es como, claro que, no sé, como que los autistas no mienten, ponte tú. No es así, son gente, ¿no? Pero sí hay un mayor apego a la norma social que se haya adquirido, es decir, a los valores con los que se comulguen. Es como, esto es así, y es así, y no me van a poder sacar de ahí. Y si esos valores sociales son valores que aporten a la convivencia, va a ser muy poco probable que no los sigan. Conocimientos profundos, o sea, las personas autistas pueden tener mucho conocimiento sobre determinadas cosas que puede ser muy útil. Memoria,
bueno, ahí se los dejo también, sistematicidad. Esta búsqueda de patrones es una cosa fenomenal del autismo, cómo son capaces de determinar cómo hay determinadas, valga la redundancia, formas de funcionar socialmente, específicamente, en determinados contextos, ¿no? Pensamiento crítico, porque hay un desafío permanente a los comportamientos normativos, ¿no? Esta cosa como de, bueno, ¿por qué se hacen las cosas así? No deberían hacerse así, podrían hacerse de otra manera, no tiene sentido que se hagan así. Resiliencia, respeto, aceptación de las diferencias, en fin. Y aquí a la derecha tienen algunas viñetas de resultados de investigaciones de mujeres con TEA y neurodivergentes durante su maternidad. Se ha visto que las mujeres con TEA actúan anteponiendo los intereses de su hijo o hija exitosamente, ahí me sobra una S. Y esto es bien interesante, y aparece aquí la sistematicidad, la tenacidad, la memoria, es como, no, el hijo va primero, punto, nada más. Las mujeres neurodivergentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en su maternaje y aparece acá el concepto de interseccionalidad, es decir, cuando se cruzan distintas características que potencian esa vulnerabilidad, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, no solo de la población general, sino de profesionales de la salud, limitan mucho la experiencia de las mamás neurodivergentes. Y también les quería traer este mito respecto a que las mujeres con discapacidad no son aptas para cuidar de otros. Yo creo que hay que tener mucho ojo ahí, porque hay muchas veces un cuestionamiento a esto y yo creo que puede ser una generalización. No quiero decir que todas las mujeres con discapacidad puedan cuidar a otras personas, porque muchas veces las mujeres con discapacidad necesitan cuidadores. Pero eso no significa que no puedan ser mamás, sino que hay que generar determinados ambientes para que puedan serlo. Ya casi estamos terminando, también y como ideas finales, ¿no? Las mujeres neurodivergentes enfrentan desafíos únicos en la crianza de los hijos que varían según su condición neurológica específica. Y acá hago el énfasis también, o sea, no caigamos en esta lógica como del saco de lo neurodivergente, como que todos son iguales tampoco, ¿no? Las mujeres con autismo específicamente pueden tener dificultades para interpretar señales sociales y comunicarse con los hijos, mientras que las mujeres con déficit atencional pueden tener dificultades para mantener el enfoque y la organización necesarios para la crianza. Sin embargo, ambas suelen desarrollar compensaciones, porque además, específicamente las mujeres dentro de la neurodiversidad, eso no se los había comentado antes, tenemos un impacto importante respecto del género y de la construcción social del género y de lo que se nos pide a las mujeres como mujeres. Entonces, solemos hacer muchas adecuaciones para poder funcionar como socialmente se nos solicita, ¿ya? Y eso hace que muchas veces, bueno, seamos diagnosticadas muy tardíamente, pero que también tengamos muchos atajos y muchas compensaciones. Las expectativas de género influyen en la experiencia de la maternidad en mujeres neurodivergentes que enfrentan estereotipos y prejuicios adicionales debido a su condición neurológica. Entonces, ahí aparece la interseccionalidad, es decir, mujer maternando y neurodivergente. Entonces, esto potencia la vulnerabilidad. Las mujeres neurodivergentes pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto, o sea, más que cualquier mujer neurotípica. Y se les niega a menudo la atención médica debido a la falta de conciencia y comprensión de sus necesidades. Entonces, claro, a veces es como, ay, no, sí, en realidad no es tan grave. Cuando en realidad lo que está viviendo esa madre sí lo está viviendo como algo muy grave. Y necesitan cambios en la sociedad, en los sistemas de apoyo para las mujeres neurodivergentes que sean madres o que estén considerando serlo. Y eso también es bonito, como que, bueno, es lo que tiene que ver también con el curso que voy a estar haciendo el 29 y 31 de mayo, que tiene que ver con estrategias preventivas y promocionales para esta población en específico. Es fundamental que se reconozca también la diversidad de las experiencias de maternidad en mujeres neurodivergentes, es decir, ya no, o sea,
Es importante que se reconozca esa diferencia dentro de la neurotipicidad, pero también dentro de la neurodivergencia, y que se tomen medidas para apoyarlas a medida que enfrentan los desafíos específicos que conlleva la maternidad. Asimismo, es relevante que haya accesibilidad a la atención médica durante el embarazo y el parto, que se les brinde apoyo, que haya atención necesaria para asegurar la salud y el bienestar de ella y de sus hijos, y que se reduzca la estigmatización. Y eso aparece a través de la educación. Es decir, la mejor forma de combatir la discriminación es justamente informando, sensibilizando, etc. Aquí están las fuentes consultadas para realizar esta presentación y con esto termino y abro la posibilidad de que puedan hacer preguntas. Muchas gracias. Las personas que quieran hablar, que levanten su mano y yo les voy dando la opción para que puedan hablar. Rocío de la Luz Merín. ¿Aló? ¿Me Hola. escucha? Sí. Hola, le hablo desde Iquique. Hola. Soy terapeuta neurodivergente con un hijo neurodivergente, somos TDAH. A mí a mí no se me trató, porque tengo 45 años, pero él se me diagnosticó hace 4 años y hace 4 años que estudio cursos y seminarios y diplomados relacionados con la neurodivergencia. Le quiero agradecer cualquier cantidad este seminario. Muy excelente, muy preocupado por las madres neurodivergentes. De verdad que las madres neurodivergentes tenemos una presión increíble, una presión horrible. Y es verdad que las madres neurodivergentes ponen por encima de la vida de uno personal al hijo. El hijo está primero y se presionan y sufren y se angustian y la sociedad no ayuda en nada, los profesores tampoco. Yo tuve harto que luchar en el pie. Pero fui una mamá, pero súper presente, pero me desgasté demasiado. Mucho, es súper desgastante, así que me encanta haber estado en este seminario. Voy a tomar su curso porque así voy a implementar un taller de lo que usted va a enseñar, porque de verdad es primera vez que veo este tema. Me interesa mucho irlo a proclamar a otros lados porque es muy increíble, ¿no? Me gustó mucho este seminario. Le quiero agradecer que se tome todo el tiempo de pensar en las mamás neurodivergentes. Muchas Gracias. gracias, Rocío. Muchas gracias por tus palabras. Y qué bueno que la idea también sea replicarlo. Como yo decía, en la medida en que podamos compartir la información, vamos a ir generando ambientes más inclusivos y más amables. Y no solamente para las mamás, que ya son suficientes, sino también para sus hijos e hijas. Porque también esa presión se comparte con los hijos e hijas. Gracias. Camila. Camila Montoya. ¿No? No te funciona el audio, parece. Ahí Hola, sí. Sí. Hola, Hola, muchas gracias Camila. por todo, ha estado todo muy interesante, harta información, harto apunte, pero igual me quedaba una duda. Eh, Mira, sabes que yo me he inscrito en todos estos seminarios y al principio me llegaba el link, todo bien al correo, me podía ingresar, pero ahora al último no me han llegado los links al correo, lo he buscado en todos lados y no me aparecen, entonces me cuesta mucho este tema de conectarme con ustedes. El chat me aparece así como deshabilitado, tampoco me aparece o sea, como las conversaciones, los links para la asistencia. Entonces se me ve complicado esto, no sé si va a quedar grabado el seminario, lo pueden mandar al correo. el seminario queda Eso. grabado. Sí. Y después, días después, creo que llega un correo Lo que pasa es que para los que correos no puedan... me están llegando, por eso preguntaba. Sebastián, ¿crees que te puedas quedar con Camila quizá al final para que ella te dé su correo y puedan resolverlo? Sí, voy a consultar igual ahora, Súper. tu caso. Perfecto, muchas gracias.
súper. Cecilia, Hola, hola. bueno, agradecer el curso, está igual, como decía la otra niña, súper interesante. Mira, yo tengo una pregunta como súper específica para darle tiempo a alguien más, que es con respecto al TEA. Yo soy estudiante de enfermería y bueno, estoy pasando lo que es salud mental y todo lo que es maternidad y todo eso. Por eso es que también me inscribí al seminario. Pero con respecto al TEA en específico, nos hablaron de que ya no se consideraba un trastorno, sino que se consideraba una condición, que había cambiado la sigla de TEA a SEA. ¿Eso Así es es, así o está así todavía en es. transición? Lo que pasa es que todas estas decisiones no son como parejas para todos los grupos, ¿no? Entonces tiene que ver fundamentalmente con una transición, pero se está cambiando hacia condición, precisamente por lo que yo les explicaba, porque no es una No es un trastorno. enfermedad. Sí, Sí, así sí, es. ya. Igual que el otro niño voy a ver si es que puedo hacer el curso que vas a hacer el 29, porque pretendo hablar de esto en mi tesis para titularme. Porque es un Buenísimo. tema poco hablado, un tema que no se habla en el área de salud, que no se sabe cómo lidiar con esta gente, ni cómo educarlas tampoco, porque hasta el momento yo estoy en segundo año de enfermería y no se nos ha hablado de la neurodivergencia, ni cómo tratar con personas neurodivergentes, ni cómo llevar todo lo que es como el teje-maneje en enfermería con este tipo de personas. Claro, Todo súper está enfocado como importante. muy general, Claro, claro, a nivel usuario solamente, no hay así claro. como un trato especial, y ellos necesitan de cierta forma un trato especial dependiendo de la condición que tengan. Así es. Es importante la información, como dices tú. Sí, Gracias. María gracias. Pía, Hola, buenas hola. noches. Estoy acá de Penco, octava región. Hola. Eh, Quería comentar el tema, me pareció muy interesante. Soy terapeuta ocupacional, olvidé decir. Estoy trabajando con una mamita diagnosticada con TEA o SEA, ¿ya? Y su hijo adolescente igual de 14 años. Y me hace mucho sentido lo comentado, porque en el asunto, en el tema de la normativa, ¿cierto? Estas mamitas son muy apegadas a la norma. A mí me tocó hablar de flexibilización ya de las actividades de la vida diaria, son demasiado estructuradas, ¿ya? Y también tener en cuenta la discriminación que vive en el día a día. Ya esta mamita trabaja en un colegio particular y vivencia el día a día la estigmatización, la discriminación de su grupo de compañeras de trabajo. Su hijo también, ya un colegio particular, ellos son de un estatus socioeconómico más bajo. Entonces, el hijo también vivencia bastante la discriminación por parte de su grupo de pares. Y ahí estamos trabajando con ellos, todo lo que es flexibilización, todo lo que es autoestima, empoderamiento femenino, y se me ha hecho muy grato, de verdad, muy grato. Qué bueno que lo hayas disfrutado también. Sí, de Que verdad, lo estés muchas gracias. disfrutando. Le quería Qué agradecer. bueno. Gracias, gracias a ti. Qué bueno. Vanessa, Vanessa Viveros, ahí Hola, estás. ¿se escucha? Sí, Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, dar las gracias por el seminario, me encantó. La verdad es que yo, como otras personas, estoy esperando el curso que van a impartir, que no lo han impartido este año, creo, que es el de diagnóstico y psicoterapia infanto-juvenil del autismo. Así que ya. ahí me escribí en el correo para que me avisen cuando lo vuelvan a impartir. Porque yo trabajo con población autista, niños, no maternidad, pero me interesa mucho el tema. Y mi pregunta precisa es
¿Qué pasa cuando hay una maternidad no deseada en madres autistas? Es un tema que yo personalmente nunca he visto, no se habla de eso y creo que si ya es complicado, es complejo para una mujer que no tiene neurodivergencia, me imagino que para una mujer que tiene neurodivergencia debe ser mucho más complejo. Entonces, en ese tipo de casos, ¿hay investigaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo de ansiedad, depresión, como en las maternidades? ¿O se trata de otra manera, como tienen una manera distinta de pensar? ¿Cómo se aborda esa temática? Vanessa, qué buena pregunta. Sabes que yo cuando estaba preparando el seminario también traté de buscar y tampoco encontré. Tengo que buscar de manera más exhaustiva, sí, pero para el curso del 29 y 31 me comprometo a encontrar algo. Y si no, de aquí a allá lo investigamos, no, mentira. No se habla de eso. Pero sí, tiene que ser, de todas maneras, es muchísimo más. Fíjate que además, en el caso del autismo específicamente, hay un gran porcentaje, yo te diría, no tengo la cifra exacta, pero yo te diría con más de un 80% de las personas autistas declara estar dentro de alguna, ¿cómo decirlo? Diversidad sexual también. Entonces, es más probable encontrar personas autistas, o sea, es bastante probable encontrar personas autistas que se autodenominen homosexuales, bisexuales, pero también asexuales. Hay muchas personas autistas que no se relacionan desde el punto de vista amoroso o romántico con otras personas. Entonces, estas personas autistas además suelen tener una manera de vincularse, de establecer vínculos, incluso vínculos de apego, que suele ser más compleja, ¿no? Por el tema de la comunicación, etcétera. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, ¿ok? Entonces, si a eso tú le sumas que hay una, porque además la maternidad tiene mucho de cuerpo, tiene mucho de sexualidad la maternidad. No solamente hacer el hijo significa sexualidad, sino vincularte, el tacto, los olores, esta interacción del cuerpo también, que es tan íntima, hay mucha intimidad. Y muchas veces esa intimidad es lo que es molesto. Entonces, definitivamente, si a eso tú le agregas una maternidad no deseada, que además, si tú te enteraste que fue una maternidad no deseada, es porque no hubo una elaboración tampoco de esa maternidad, porque puede que haya sido una maternidad no planificada en el minuto, puede que haya sido una maternidad no deseada y que después ocurra que en la vinculación con el hijo o hija hay una reestructuración. Entonces esa reestructuración se hace más difícil también si hay rigidez de pensamiento, si hay poca flexibilidad, si hay un apego muy estricto a la norma. Entonces, sí, definitivamente yo diría que ese puede ser un factor de riesgo que se potencie para el desarrollo de una depresión, para el desarrollo de trastornos vinculares, para... Sí, yo diría que requiere harto cuidado ahí, harta compañía. Yo creo que hay que empezar a investigar ese tema porque va a ser súper común, yo creo, en el futuro. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ojalá que no sea común la maternidad no deseada, ni para las mujeres neurodivergentes ni para las neurotípicas. Porque en verdad, Claro. para cualquier mujer, una maternidad no deseada no es una experiencia de vida que favorezca la salud mental y además tampoco para el hijo o hija. Claro. Bueno, ahí vamos a seguir buscando entonces información a ver si encontramos algo. Ya, Vanessa. Muchas Buenísima gracias. tu pregunta, gracias. Gracias. Stephanie, ¿o no, Sebastián? ¿Ibas a decir Eh, algo? Sabes que en beneficio del tiempo ya estamos un poquito atrasados, como para el sorteo, Ah, ya, porque es hasta las 9:30, creo, el seminario. ya. ¿Podemos dar 2 palabras más? Sí, sí. Ya, súper. Dale, Stephanie. Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Bueno, mi pregunta va dirigida básicamente a consultar por qué es un tipo de interseccionalidad, entendiendo que la maternidad en sí
o sea, es una pregunta que me surge, entendiendo que la maternidad, si bien dentro de un contexto social, tiene condiciones biopsicosociales, ¿cierto? Pero de cierta forma, este sesgo quizás de implicar que es una interseccionalidad, siento yo que quizás como son dos temas que se relacionan, no sé si es que tengan alguna relación por ser interseccionalidad, o sea, no sé si sean una interseccionalidad, la maternidad al menos. Sé que hay Sí, temas, sé que hay, no sé si me explico, sé sí, que te hay, explicas. En el fondo tú lo que estás es cuestionando que realmente exista una interseccionalidad entre la neurodivergencia y el maternaje. ¿Eso es? Ay, ¿qué pasó? ahí sí, que no me reactivaba el audio. Ya. Sí, esa es como la idea, porque supuestamente si hay condiciones biopsicosociales, como por ejemplo son los centros de salud, ¿cierto? Los mismos sesgos que podemos tener como esta cultura o la misma herencia cultural que podemos tener como sociedad, ¿por qué, por ejemplo, la neurodivergencia podría ser una interseccionalidad con la maternidad? O sea, si lo vemos Ujú. desde el punto de vista de la discriminación y si lo vemos desde la inclusión, no debería ser como una patologización la maternidad ni la neurodivergencia. Entonces, por eso Claro. me llama la atención si es como un proceso de destete, por decirlo así, como ya se está empezando a hablar de la neurodivergencia, se está empezando a hablar de madres que son neurodivergentes, que tienen a sus hijos, hijos también que son neurodivergentes, y que yo creo que quizás ahí podría haber como una interseccionalidad, madres neurodivergentes con hijos neurodivergentes, porque ahí es como más Sí, complejo aún. Pero no sé sí, si me... entendí tu Ya, pregunta. Mira, yo creo que tiene que ver con que cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de determinadas condiciones que a una población determinada la pone en una posición de vulnerabilidad, ¿ya? Y esta posición de vulnerabilidad uno la puede comprobar, ya sea por estudios sociales en los que tú indagas respecto de las creencias sociales, respecto a los temas, etcétera, o también la puedes dar a conocer con estudios epidemiológicos, ¿ya? Entonces, la maternidad en sí, cuando tú vas a ver la cantidad de depresiones posparto, la incidencia que tiene en la población, que es algo que vamos a ver también en el curso más en detalle, pero no me quise meter en eso porque no alcanzaba el tiempo, pero la depresión posparto específicamente, o los síntomas ansiosos, síntomas depresivos, angustiosos, crisis vitales, etcétera, que vienen con la maternidad por estos distintos elementos biopsicosociales que tú también mencionabas, ponen a las mujeres en una posición de riesgo, las ponen en riesgo, ¿ya? Y además la neurodivergencia aporta otro riesgo, es decir, tú eres neurodivergente en un mundo neurotípico. Por lo tanto, eso también te pone en una posición en que eres más vulnerable o más propensa a recibir ciertas o a experimentar ciertas experiencias que ponen en riesgo tu salud mental. Entonces aparece la interseccionalidad cuando tú cruzas eso, porque no es lo mismo ser una mujer neurodivergente, y ahí también hay otra interseccionalidad en todo caso, que es una madre, mujer neurodivergente. O sea, si además a eso tú le sumas pobre, le sumas que venga de pueblos originarios, si a eso, o sea, tú le vas sumando determinadas condiciones que por el mundo en que vivimos, eso supone una opresión sistemática. Y entonces, de acuerdo a ello, es mucho más probable que estas mujeres con estas condiciones que se combinan entre sí sinérgicamente puedan desarrollar patologías de salud mental. Por eso aparece la interseccionalidad como un elemento acá. Bueno, habíamos dicho que íbamos a dar una palabra más y me da cosa dejarlo con la mano levantada, pero Sebastián me va a retar. Pero faltó uno, ¿cierto? Sí, falta una. Cachipún, eran todos cachipún. Catherine, ¿andas por ahí? Pucha, Michelle, casi llegaste. Igual yo les voy a dejar mi correo si se quieren comunicar conmigo, si tienen alguna duda o algo que quieran
escribirme, me pueden escribir. Les voy a dejar el correo en el chat, ¿ya? En lo que escucho a Catherine. Vale. Hola, gracias por la última palabra. También sumarme a las felicitaciones respecto a los contenidos, a la disponibilidad con el tema y la forma como amigable de compartirlo. Se agradece un montón. Yo soy funcionaria de salud también y quería solamente hacer una mención respecto a una última capacitación que tomé con una psicóloga dentro del espectro y que está en permanente formación y nos hizo la mención respecto a este conflicto entre si es TEA o SEA. Y resulta que en salud, desde la academia, se precisa poder utilizar algunos términos que están consignados en manuales. Y la definición desde la academia o desde el tecnicismo es TEA, porque en algún minuto en el manual quedó como trastorno. Entonces, por ejemplo, para efecto de fichas clínicas o papeles que tengan formalidad o carácter, entre comillas, un poco más normativo, debiera ir con la T al principio. Ahora, entendido desde la comunidad, se aplica la C porque específicamente es una condición en el minuto en el que no aplica lo patologizante o el trastorno, porque el trastorno, para entenderlo como enfermedad propiamente tal, se necesita conocer su etiología. Y desde las neurodivergencias se desconoce en específico o en el fondo tiene un carácter idiopático. No sé si me explico. No hay una causa específica que la pueda gatillar. Entonces, falta actualización respecto a la academia de modificar el tecnicismo, pero se entiende que dentro, insisto, desde la comunidad, que es una condición porque es algo con lo que los pacientes les toca, o usuarios toca convivir, y no tiene una causa conocida, ¿ya? Entonces, la comunidad ya lo entiende, a la academia le toca actualizarse, pero para efectos de formalidad, la T aplica perfecto. Exacto. Gracias, Catherine. Efectivamente. A usted. O sea, en el DSM es trastorno, de todas maneras. Pasa lo mismo con los intereses profundos. Muchas veces se habla como de patrones repetitivos de comportamiento y es distinto decir patrones repetitivos de comportamiento a decir intereses profundos. ¿Sí? Bueno, les dejé mi correo para que me escriban si quieren. Nos podemos ver en el curso. Acuérdense que es en mayo, no en abril. 29 y 31 de mayo. ¿Ya? Sí. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Anaís Aloisio por la presente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias.